quienes, aún con las calificaciones de los parciales, quieran hacer final, también ahora sí que pueden hacer final, no me molesta ni mucho menos, porque sí me ha pasado alumnos que dicen, no, pues es que saqué, no sé, 7, ¿no? Porque sí pasaron todos, pero bajas calificaciones. Entonces también tienen derecho a hacer examen final. Solo recuerden que el examen final va a sustituir sus calificaciones de los parciales. O sea, es como diría Chabelo, pues una catafixia, ¿no? Entonces, o te quedas con tus parciales, que son tus premios, o entras a la catafixia. Entonces, ahí pongan los 8 y ya nos vamos contentos. Ay, la verdad es que estoy bien tentada, pero no, chicos. Es que hay quienes de verdad son detallitos, yo ya me di cuenta, hay quienes son detallitos, pero hay quienes de veras son lagunas, ¿eh? Hay quienes de verdad estoy preocupada, no tanto de este grupo, pero de todas formas sí quiero ver, pues cómo están y no quiero que se me vayan con tantas lagunas. Esa es la realidad. Pero ya les tengo que subir la segunda calificación, pues para que tomen su decisión. Entonces, entonces lo dejamos lunes 3:30, ¿verdad, hijos? Por favor, no sé si podríamos hacer una votación rápida. Sí, una votación en el chat, y pues ya la que gane, pues se queda. Sí, ustedes decídanlo, no hay problema, ¿eh? Les quería comentar que vi sus resúmenes. No sé qué les pareció, si me quieran comentar algo respecto a la plática sobre actualización de la NOM 177. La idea, pues, es que revisaran la NOM 177 y vieran qué es lo que se estaba discutiendo, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, evidentemente, porque esa NOM, si ustedes recordarán, desde el 2013 no tiene cambios. Entonces, es importante todas estas discusiones en términos de ver cuál es la pertinencia en los cambios propuestos, así como hay otros documentos legales que han sufrido cambios importantes y cómo nos podrían impactar, ¿no? A mí, dicen, aquí ya están votando. Bueno, ahora sí que ustedes tomen la decisión, pero no sé si alguien quiera comentar algo sobre la plática. Pues la verdad es que me sorprendió ver tantos, bueno, no sé, buscando de los perfiles de los participantes, algunos sí tenían bastante renombre. De hecho, la doctora Heiji, que aparece también muy al principio, no sé si ustedes sepan, pero ella es toda una experta en el área de biofarmacia y farmacocinética. De hecho, hasta donde yo sé, la doctora D en su maestría trabajó con ella y el doctor Julio también, no sé si en el doctorado, pero fue asesora de ellos en algún punto de su posgrado. Entonces, esa señora es toda una institución. Entonces, no sé si les pareció curioso que evidentemente, pues para entender algunos de los cambios, hablaban de datos incluso farmacocinéticos, ¿no? Entonces, hubo quienes me hicieron toda una reseña muy extensa, de las que recuerdo, las de José. Algunos fueron más puntuales, pero no sé si alguien más me quiera comentar sobre lo que revisaron. Yo. A ver, adelante. A mí, bueno, yo al principio cuando entré a la plática, para serles sincero, había muchos conceptos que me parecían en chino. Y sí me tuve que regresar desde releer toda la norma e incluso buscar antecedentes, porque decían, por ejemplo, no sé, en el rango de aceptabilidad solo se cambia 0.005%, ¿no? Pero había cosas que yo no dominaba.
Y de ahí, al meterme a leer la historia, fue que me pareció interesante que esta norma, como dice usted, solo ha tenido como 2 revisiones y la Ujú. última fue del 2013. Sí, la En- anterior es la del 98. Ajá, exacto. Sí, 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 está. Y bueno, en la primera, por ejemplo, decía que ahí estaba todavía la laguna de los similares, que permaneció por muchísimo tiempo. Ujú. Entonces, ya conforme leí como la historia y revisé la norma, ya pude como comprender un poquito más de la plática y me pareció bastante interesante los puntos que decían algunos de los ponentes, porque decían que había, por ejemplo, los cambios que se proponían, uno dijo que o sea, que a pesar de que la variable era como mínima, que eso podía representar un gran cambio, ¿no? Que Claro. final, aquí en estos cambios que se hicieron urgentes por la pandemia y todo esto que se hicieron en el 2020, que finalmente representaban una emergencia, pero que si se mantenía, o sea, como este rango, que punto uno podía significar que un medicamento fuera seguro o no, que finalmente pues había muchas cosas que no se conocían como tal. Entonces, a mí la verdad sí me pareció bastante interesante y creo que sí es un punto como clave que la norma reciba cambios y eso también que decían de que tenía que haber comités específicos para cada punto que se iba a tratar. Por ejemplo, decían de biodisponibilidad que tenía que haber un comité experto en eso. También me parece muy, muy coherente porque finalmente, pues los que, bueno, al menos yo que conozco como por encimita las cosas, no podría como opinar tanto como lo hace un experto que toda su investigación ha sido pues con base en eso. Entonces, la Pues verdad es que fíjate, estuvo bastante bueno. eso que mencionas, José, y tiene bastante injerencia en los cambios que hicieron en el reglamento de insumos para la salud, porque curiosamente, hagan de cuenta que allá eliminaron el subcomité de biocomparables, por ejemplo, ¿no? Que son estos genéricos de los biotecnológicos, y establecieron que solo el comité de moléculas nuevas. Entonces ahora lo importante es quién va a quedar en el comité de moléculas nuevas, porque prácticamente quieren como que darle el peso a ese comité, pero ustedes estarán de acuerdo que en moléculas nuevas no solo entran biotecnológicos, ¿no? También entran small molecules, también entran herbolarios innovadores, o sea, medicamentos. Entonces se requiere tener si todo va a recaer sobre el comité de moléculas nuevas, se requiere que mantengan expertos en el comité de todas las áreas, ¿no? Porque como bien comentas, pues no es lo mismo que tome la decisión alguien que es experto en vacunas sobre un small molecule o viceversa, ¿no? Alguien que es experto en estas moléculas que no requieren todas estas pruebas específicas, por ejemplo, ¿no? Que en el caso de las proteínas son altamente vulnerables a perder su estructura y si pierden la estructura pierden la función y entonces se requieren pruebas más específicas, ¿no? Y que por supuesto no son las mismas para moléculas que denominamos pequeñas, ¿no? Entonces, esos son importantes discusiones que se han llevado a cabo con la intención de poder, hoy por hoy, garantizar el tener acceso a medicamentos. Sin embargo, pues por cuestiones de emergencia, y es lo que alcancé a platicar antes de Granizo ayer con sus compañeros, es que pues necesitamos, ¿no? Que incluso hay mucha discusión entre que si las vacunas, todavía no se tenía suficiente información, pero fueron aprobadas por emergencia, todas, ¿no? Todas se aprobaron por emergencia, sopesando esta situación que siempre tenemos que contemplar, que el riesgo-beneficio, ¿no? Que si algunas tienen problemáticas de trombosis, pues es menor todavía el porcentaje que pueda representar a los pacientes en comparación con el mismo COVID, asociado todavía a enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, pues ahora lo que sí es que hacer los cambios por esta situación, a la larga hay que evaluar los riesgos, que eso es súper importante, ¿no? Sobre todo porque se acuerdan que
por lo que yo voy viendo, a grosso modo, lo van a hacer más laxo, ¿no? Porque desde el RIS lo están estableciendo así. ¿Se acuerdan que yo les hablaba al menos en biotecnológicos, en lugar deberán hacer estudios en México, cambiaron a podrán, y eso indica que puedes hacerlos en otros países? Obviamente, quiero pensar que van a mandar a quien haga auditorías a donde están haciendo el producto tal cual, para poder cerciorarse de que estamos trabajando bajo el mismo nivel de armonización regulatoria. Sin embargo, pues vean lo que nos pasó con el metro. Entonces, al interior de COFEPRIS, pues también se requiere una estrategia de contemplar gente experta. Y algo que es bien importante, muchachos, conflicto de interés. Eso es, y fíjense que estoy tomando unos cursos obligatorios que me están pidiendo para entrar a la universidad donde voy. Y es increíble, chicos, pero el conflicto de interés no es fácil de abordar, no es nada fácil de abordar. Parece ser que a veces lo relacionamos solo con la cuestión económica, por ejemplo, y no es así, ¿no? O sea, el conflicto de interés puede ir desde la parte financiera y no financiera, y puede afectar, o sea, en términos generales no podemos decir que el haber conflicto de interés es que las cosas se van a hacer mal, no forzosamente, pero sí hay un grandísimo sesgo. Hay un grandísimo sesgo, y eso se ve desde conflictos entre colaboradores, ¿no? Desde conflictos a nivel académico, por supuesto si es con empresas, por supuesto hay un gran conflicto. Si en el Comité de Moléculas Nuevas hay gente de tales empresas, y esas empresas son las que están sometiendo el registro, y entonces ahí dices, pues no puede aprobar el que está sometiendo, y si aunque sea directa o indirectamente, su trabajo depende de que se apruebe ese registro. ¿Sí me explico? Y eso es algo que se debe de trabajar en este país con muchísimo más escrutinio para evitar desgracias, ¿no? O sea, por supuesto todos los países lo viven, incluso la FDA, o sea, no nos hagamos. La FDA recibe un patrocinio gubernamental, aunque no es una agencia regulatoria que tenga que depender del gobierno, porque tampoco debe de mantener ese tipo de cuestiones, ¿no? De conflictos de interés, pero lo hay, el conflicto de interés lo hay todo el tiempo, y lo que sí tienen que establecer son comités de conflicto de interés. Así como en las instituciones, como hagan de cuenta nosotros la UAM, ¿no? Y que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo así bien burdo, que quiera entrar, no sé, por decir un nombre, José, que está hablando hace ratito, ¿no? Quiere entrar José, pero José es sobrino del doctor Julio, por decir un ejemplo, ¿no? Y en su comité de evaluación al ingreso al posgrado está el doctor Julio. Aunque el doctor Julio sea muy estricto y muy ético y todo, el hecho de que sea su familiar ya te mete un conflicto de interés, porque ya sea que lo evalúe más estricto porque es su familiar y no quiere que piensen mal de él, o al revés, ¿no? El que digas, no, pues ayúdenlo, fíjense que está pasando un mal momento, no sé. ¿Sí me explico? O sea, conflicto, por eso les digo, no todos los conflictos de interés son del tipo financiero. Y cuando integran a gente en los comités, es importante que también ese tipo de profesionales no solo sean expertos en su área, sino que no haya conflicto de interés. Sí lo ven, chicos, porque a veces, desgraciadamente, tenemos gente muy preparada, muy especialista en ciertas áreas, y no hay muchos profesionales. Por ejemplo, ahorita que pasó todo esto del COVID, nos dio un bandejazo de agua helada, que casi no hay virólogos, ¿no? Expertazos así, y menos expertos como tal en COVID. Entonces, puede ser, ¿no?, que algunas empresas tengan algunos consultores, que esos consultores sean los expertos en el área, pero el consultor también esté en el Comité de Moléculas Nuevas porque es el más experto, es una autoridad en su área, y entonces después dices, y entonces él está como parte de los que toman la decisión de que se apruebe este registro o registros del extranjero.
Porque por lo que yo veo a grosso modo es esto, ¿no? Poder permitir, pues que incluso con esto de las GMPs, que parece ser que va a ser más laxo, lo de la NOM 220 de farmacovigilancia, parece que todo va para, o sea, todo va como para ser más laxo, lo cual pues nos va a garantizar acceso a medicamentos y a productos, incluso vacunas, pero también hay que garantizar el control de calidad, que en muchos casos es fundamental para evitar toxicidades y para, en caso de biotecnológicos, la eficacia, ¿no? Entonces, es importante que ustedes estén como farmacéuticos súper familiarizados en este sentido, en ver qué es lo que está pasando en el país, quién está tomando las decisiones, ¿no? Por supuesto, tienen que ser gente de todas las áreas de la academia, de la industria, gente experta, pero gente experta que no tenga conflicto de interés. Y si es que lo hay, porque siempre va a haber, porque puede ser que lo haya, se tienen que establecer comités a lo interno de conflicto de interés. Y el comité decidir hacia dónde tomar dirección. ¿Sí me explico? Entonces, es todo un mundo, pero me da gusto que les haya interesado. No sé si alguien más quiere comentar su... Yo, profe. Adelante, Sebas. Primero que nada, a mí lo que más me llamó la atención fue lo del este periodo de prórroga que se va a dar a los medicamentos que entran, que es de 5 años, que en el debate decían que este periodo de extensión dejaría fuera a los terceros autorizados. Pues básicamente porque pueden entrar al mercado mexicano siempre y cuando vengan de una entidad reconocida por COFEPRIS, decía. Pero yo lo que vi es que con la parte introductoria, que en algunos puntos la regulación mexicana es un poco más estricta que, por ejemplo, la de Health Canada, en algunos aspectos, pues esto me hace pensar que no están, los medicamentos que pueden llegar no están como al nivel que se exige actualmente en México. Y eso es también parte de lo preocupante, que decían que puede haber un gran impacto económico positivo, pero no se sabe del impacto a la salud, que debe de ser lo prioritario. Exacto. Sí, o sea, eso es fundamental. Eso que mencionas, precisamente, Sebas, tiene que ver con lo que les estoy comentando, ¿no? Que parece ser que todo indica que va hacia hacerse más laxos los procesos, o sea, y no laxo en el término de que haya, ¿no? O sea, como bien barcos. Lo que quieren es garantizar los productos, pero, por ejemplo, o sea, ahorita que hemos visto, por ejemplo, en metabolismo, ¿recuerdan? No es lo mismo hacer estudios incluso farmacocinéticos, ya olvídense de los clínicos, no es lo mismo hacerlos en una población, o sea, en nuestra población, forzosamente, hacerlos en otra población que tenga otras consideraciones genéticas, ¿no? Que la predisposición polimórfica a ultrametabolizadores o bajos metabolizadores, o que tengan algunas de estas cambios en términos de transportadores de fármacos por su propia etnia, no va a ser la misma a la que tú puedas obtener en tu propio país, ¿no? O sea, la gran ventaja que se tenía de obligar a las empresas a hacer sus estudios en el país es que de entrada también podías tener información importante sobre las características de tu población, en el caso de nosotros mexicana. Y entonces no es lo mismo cómo te pueda impactar, incluso en términos farmacocinéticos y después en términos farmacodinámicos, ¿no? Entonces eso por supuesto, desgraciadamente va a tener impactos que pues los vamos a ver a lo largo de los años, ¿no? Ay, creo que levantó su manita Cristian y también Diego. ¿Sí, Diego? Sí, profe. David. Ajá, sí, adelante, chicos. También era algo relacionado a lo que dijo Sebas y lo que mencionó usted de que ahora se puede permitir que algunas pruebas se hagan en otros países y están, digamos, aprobadas por la regulación mexicana. Pero también algo que mencionaban es el impacto económico, porque al final de cuentas es inversión que ya no se va a hacer aquí en México. O sea, esas pruebas antes se pueden hacer aquí en laboratorios mexicanos, ¿no? Así o sea, es. realmente cotejar
qué tanto beneficio va a ser a la salud pública y a lo económico, no solo una parte, porque tal vez a corto plazo parece ser una buena solución, pero sería ver bien los beneficios económicos a largo plazo. Sí, 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 y eso tiene también que ver, estoy viendo también el comentario de Vani, hablando sobre los terceros autorizados que también mencionó Sebastián, ¿no? Que también, pues, si ya tienen establecidos laboratorios de tercería con gente capacitada, pues si no tienen que hacer uso de esas tercerías, seguro muchos van a quedar en el desempleo, ¿no? Por supuesto, o vamos a tener ahí que reubicar y tomar en cuenta su experiencia, pues no sé si en comités o qué sé yo, pero sí, o sea, todo tiene sus pros y sus contras, desgraciadamente. Entonces, por supuesto, es importante considerar el impacto económico. Incluso, pues la industria mexicana pues está lacerada, ¿no? Muchos están muy molestos. En pláticas que he tenido, con seminarios que me han invitado con gente de Probiomed, por ejemplo, pues están bastante ofendidos, ¿no? En términos de que les están dando más apertura a los productos extranjeros, y ellos que le han metido duro a los biocomparables, por ejemplo, pues ha sido mínimo el apoyo que han podido tener en términos de tener nuevos registros de productos que tengamos pues más asequibilidad nosotros, ¿no? Como mexicanos, porque pues los biocomparables es fundamental hoy más que nunca, ¿no, chicos? Juan Pablo también quería comentar, David, no sé quién quiera empezar. Sí, No, sí, pero bueno, creo yo que iba a algo complementar, importante. sí, iba a complementar justo lo que acaban de mencionar Cristian y Sebastián, que yo también me puse a leer un poco más allá de la información que nos mandó. Y bueno, sí, encontré que la modificación era una modificación de emergencia que era debida obviamente a la situación de la pandemia y a una escasez derivada de la misma de materias primas que se da principalmente en donde se producen la mayor parte, que son en India y China. Y, al ser una modificación de emergencia, esta solo tendría una vigencia de 6 meses y que solo podría ser prorrogada una sola vez por un periodo igual. Entonces creo que después de ese periodo, que en el caso Hay de que evaluar, prorrogarse ¿no? sería de un año, ajá, creo que sería lo más recomendable hacer la evaluación y ver Hacer si si se se queda como una queda o se va. modificación. Sí, Exactamente. Sí, 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 vi que tú también te pusiste a revisar otras cosas, David. Entonces, me da gusto que vean esa parte, ¿no? O sea, pues sí, ¿cómo van a ver los cambios de la NOM 177 si no se acuerdan ni qué venía en la NOM 177? Pero sí, es fundamental que entendamos cuáles podrían ser el impacto de estos cambios y cuáles podrían ser las ventajas, y hacer un análisis entre qué se queda y qué se va, ¿no? sí, eso sería lo ideal. Exacto. Juan, Gesem. Ah, sí, profe, pues ahora los puntos más importantes ya fueron tocados, lo cual está genial. Eh, Mi comentario iba respecto a que hubo un asistente de la conferencia que era farmacéutico hospitalaria y yo sentí su pregunta un poco fuera de lugar, pero me pareció interesante que tuviera un punto de vista desde el perfil farmacéutico clínico y Uh-huh. fue el siguiente de que todo resuministro, que aparte de que va a tener un beneficio económico, pero también implicaciones sobre la seguridad de estos medicamentos que van a entrar, es una apertura nueva a estar más pendientes del aspecto de la farmacovigilancia, pero también podría ayudar a estos tratamientos que se han estado quitando, por así decirlo, o sea, cosas que no se tenían, que se van a volver a tener, pero se tiene que tomar en cuenta su seguridad y su uso. ¿Cómo lo planteó ella? O Norma sea, Ofelia, ¿fue lo que preguntó Norma Ofelia? creo que sí, no estoy seguro. Una señora, de hecho creo que ella tiene maestría y sí tiene mucha experiencia en farmacovigilancia. Si mal no, o sea, creo, no, no quisiera asegurarles, pero creo que está haciendo el doctorado en la facultad. Órale. Pero sí, estoy casi segura porque la he visto en los seminarios.
Pero sí, tiene un punto, por supuesto, porque ¿se acuerdan que les mencionaba que pues también la norma 220 pues ha tenido cambios? Y uno de los cambios como más sustanciales fue que ya no les van a exigir de manera tan estricta todo el desglose, ¿no?, de las RAMs a las empresas, como, o sea, en realidad era un reporte bastante complejo, bastante pesado, el que les estaban solicitando, y prácticamente ahora sí que modificaron la norma de tal manera que no va a ser, es un poco como lo que va a pasar con las GMPs, con las buenas prácticas de manufactura. Entonces, si a mí me preguntan, en este país todavía no estamos o sea, nos falta mucho que hacer en términos de decirles, les voy a poner un ejemplo de la vida diaria, ¿no? Tú puedes pensar en que las personas tengan buena voluntad, pero antes de pensar en que las personas tengan buena voluntad, tienes que conocer a tus personas. ¿Sí me explico? O sea, yo sé que hay cuestiones éticas, legales, que a muchas personas no les quedan claras. Y entonces, si tú no conoces cuál es tu ambiente o quieres pensar que todos van a cumplir a cabo y rabo todas las especificaciones, aunque tú no se las exijas, pues estás viviendo pues en Disneylandia, ¿no? O sea, realmente no estás viviendo tu realidad. Entonces, el que te exijan menos, pues te mete también a pensar híjole, ¿y van a cumplir? O sea, Sí, eso lo mencionó, los comentarios que más me gustaron fueron los del director de, de la FES Coptitlán, y los del doctor Juan Pablo, porque por ejemplo Juan Pablo Pablo fue el que mencionó Sinociarín. el de genómica, Y que es la fíjense primera vez que escucho ese término en una conferencia, la primera vez. no, es que Juan Pablo, fíjense que es de estos pocos empresarios bien preparados, porque él tiene doctorado también, ¿eh? Aparte de ser químico, él tiene doctorado. Él es hijo del fundador del laboratorio Senociain, uno de sus productos así como superestrella es de la ranitidina, no sé si la han visto, del laboratorio Senociain, tienen varios, pero ellos son de esas pocas empresas mexicanas que le han apostado a la innovación, le han apostado, o sea, tienen un gran interés en sacar productos, o sea, no solo genéricos, sino tener también otros productos que, o sea, tienen su propia área y le han metido la investigación y me parece a mí bastante también interesante su punto de vista, porque no es como el típico, ¿no? Soy el dueño y no sé nada. En realidad sí sabe del tema, sí sabe del tema y es bastante elocuente. Yo también comparto tu opinión. Y por ejemplo, el comentario del director iba más que, básicamente dijo, es que antes éramos más estrictos y antes la FEUM se reconocía por eso, pero al mismo tiempo esa normatividad tan estricta solo era para, en mi opinión, sí es un poco para apantallar de que la FEUM o la normatividad mexicana es muy fuerte, pero son propios lineamientos que a veces ni nosotros mismos cumplimos como tal. En el peor de los casos, queremos pensar que sí, pero no. Entonces, todo esto, a mi parecer, a mi punto de vista, el hecho de que se vuelva más laxo, significa este aporte económico, sin dudarlo, de nuevos productos, por lo menos por este tiempo, que 5 años, y también pues el hecho de que se tiene que ver, probablemente se va a tener que prestar mucha atención a la farmacovigilancia. No tiene mucho, y casi no lo escucho el término de farmacovigilancia de biotecnológicos. O sea, es casi nulo o inexistente ese término. Entonces, quiero pensar que con esta nueva entrada de, por ejemplo, vacunas, van a ver ensavis, van a ver No, ya los farmacovigilancia en hay. esta área. Exactamente, de hecho todos los que ya hacemos, y les hago también esta invitación, chicos, a sus papás, ¿no? Familiares que ya los vacunaron, suban su información de los efectos secundarios que tuvieron a las vacunas, nos los están pidiendo. Hay un formato, si quieren déjenlo, lo vuelvo a buscar, para que lo llenen. Eso es importante, y son biotecnológicos, ¿no? Que podamos nosotros contribuir bueno,
no vamos a hablar, vamos, ahora sí que, ¿cómo les diré? Al aire, ¿no? Ya con datos crudos, porque ven que hay mucho la discusión, y lo he visto así en un montón de noticieros, ¿no? ¿Cuál es la mejor vacuna, no? ¿Cuál es la mejor vacuna? Y realmente hay que ver cuál es la mejor vacuna para la población mexicana, o sea, para nuestra población. Hay que ver cuáles fueron los efectos adversos más comunes, los más graves, o sea, para de verdad tener en las manos información real y no estar con suposiciones. Y eso es parte de nuestro trabajo como población que podemos aportar. Porque exacto, la farmacovigilancia no solo es para small molecules, por supuesto los biotecnológicos son fundamentales que se trabaje su farmacovigilancia, porque evidentemente también hay varias repercusiones, incluso desde el manejo, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de las cadenas frías? Evidentemente, si no hay un buen manejo de la cadena fría, puede precipitar, acuérdense que las proteínas precipitan, pueden pasar muchas cosas, y a lo mejor no era la vacuna como tal, sino era el mal manejo de la vacuna el que generó que el paciente tuviera estos efectos adversos, o el que estés automedicándote. Porque fíjense, yo revisando, ¿se acuerdan que les compartí una de las guías? Yo les compartí la de CanSino, pero hay varias guías. En la de Pfizer, en la de CanSino te dice no te automediques, no hacen alusión a nada más. Pero en todos los de los que yo me enteré y en el que yo estuve, nos dieron la recomendación de que se podía tomar paracetamol, porque en muchos casos reportamos dolor de cuerpo muy severo, algunos hasta dolor de cabeza tremendo, algunos fiebre, entonces nos recomendaban paracetamol, pero en las guías, en la de CanSino no dice nada, en la de Pfizer dice específicamente no salicilatos, y no salicilatos, pues ustedes que son farmacéuticos sí saben, pero la población en general que va a andar sabiendo que se refieren a su aspirina. Y entonces sí es un problema la automedicación, porque también puede meterte ruido, ¿no? Si tienes alguna cuestión fisiopatológica que te predisponga a tener una reacción con la automedicación y no evaluamos como tal a la vacuna. Entonces, ese es de los riesgos, y por eso me di a la tarea de revisar las guías, porque teníamos mucho esta discusión, teníamos muchísimo esta discusión de que si tomar paracetamol o no tomar. Les voy a ser muy honesta, yo no quería tomar porque quería ver cómo me sentía, o sea, cómo reaccionaba la vacuna sin tratamiento, pero fui collona y al final del día sí me lo tomé, porque sí ya no podía hacer nada. Pero bueno, fiebre no tuve ni nada de eso, pero es importante, o sea, esa es una tarea que tenemos así, a la vuelta de la esquina, que hay que subir esas ensavis. Hay que subir y hay que ver qué tanto nos impactó en la población. Por supuesto, no todos vamos a tener la capacidad de ir y monitorear nuestros niveles de anticuerpos, ¿no? Y todavía falta muchísimo para que alcancemos la inmunidad de rebaño, o sea, sí, o sea, nos falta muchísimo, y no solo a nosotros, pero evidentemente ya podemos tener datos importantes, ¿no? Ya podemos decir, no es que cuál sea la mejor ni la peor, sino cómo reaccionamos la población de tal edad, con tales antecedentes, a estas vacunas y a estas otras, y entonces tener información real en las manos, y por lo pronto que no tengamos esa información, pues ni modo, la que nos toque, ¿no? Pues así, ahora sí que es lo que nos tocó vivir, dijera Cristina Pacheco. Pero muy interesante, chicos. Ah, perdón, José, ¿querías comentar algo más? Vi tu manita arriba. Sí, profe, ya nada más para terminar, para ya no hablar, yo sí quisiera decir que la verdad creo que todos estos cambios que se están implementando solo se están viendo como desde el punto de vista económico, y que francamente el sistema de salud de México no está preparado para estos cambios. O sea, creo que la salud de los mexicanos, o sea, en cuestiones de que tienes a tanta población con padecimientos crónicos, tienes a tantos pacientes con multiterapias, o sea, tienes tantas cosas que creo que no te puedes dar el lujo si no controlas tan bien lo que tú estás haciendo.
Es cierto también. O sea, también comparto parte de tu opinión. O sea, es lo que te decía, o sea, no exigir, a veces dices, híjole, pues ojalá que lo estén haciendo bien, pero entonces tienen que ponerse las pilas en las auditorías, en las visitas, ¿no? En inspeccionar otras áreas si es que esto se va a volver más laxo en ciertas documentaciones, entonces no podemos como ahora sí que, ya, ¿no? Esperemos que cada quien haga su chamba. Porque a lo mejor no es así, Sí, ¿no? es que te ponen entre las cuerdas, o sea, es o quieres medicamentos o quieres medicamentos O quieres seguros. calidad, ¿no? Ajá, o sea, ¿quieres medicamentos o quieres medicamentos seguros? Pues entonces, ¿qué? ¿No se puede ambas? Exacto, Pero exacto. quizá por el momento, yo retomo mi opinión, yo creo que por el momento se beneficia lo económico y la seguridad se obtiene al paso del tiempo. Pero, sin embargo, es un riesgo que pues, estamos hablando de vidas, de posibles reacciones que van a ser muy fuertes. Por lo tanto, no se tiene que tomar a la ligera. Y se supondría que ya la farmacovigilancia tendría que ser lo suficientemente fuerte para poder hacer esto, pero creo que sí, falta Faltan más, mucho. falta más personal, o sea, yo también digo eso, faltan más farmacéuticos en el área de farmacovigilancia, faltan más y que tomen decisiones, ¿no? Que estén en comités y que sepan de lo que están hablando, tanto a nivel clínico y que por supuesto se pueda traducir en estos cambios, ¿no? Entonces sí hacen falta. Yo creo que es fundamental la participación de ustedes, muchachos. Yo pienso que pues eso sería nuestro granito de arena, ¿no? Que tengamos recursos humanos bien, eh, con valores éticos, con gran conocimiento, con experiencia y que realmente estén involucrados en estas tomas de decisiones. Entonces, ojalá que por allá vayamos, que después los vea algunos de ustedes en Cofepris o en la FEUM. Entonces, bueno, chicos, en esa parte, yo sobre todo me interesó que revisaran esta parte de la NOM 177, porque pues ustedes no me dejarán mentir, en la NOM 177 vienen las definiciones y especificaciones, no solo de bioequivalencia, sino también de biodisponibilidad. Incluso venía algo de biodisponibilidad comparativa, no sé si alguien lo llegó a revisar. En términos de biodisponibilidad, nosotros tenemos que establecer, ¿no? Y por supuesto sin dejar de lado la bioequivalencia, ¿se acuerdan que necesitábamos tener, ¿no? Por supuesto un principio activo que en su forma farmacéutica terminada se convierte en medicamento y que por supuesto tuviera estudios de eficacia y seguridad, que eso es lo que completamos con los estudios clínicos. Pero también se requieren estudios farmacocinéticos y biofarmacéuticos, ¿no? Porque nos van a permitir saber cómo está interactuando el fármaco en nuestro organismo, ¿no? Que por eso ustedes lo entendían sencillamente como lo que el cuerpo le hace al fármaco. Pero en realidad esto va de la mano, ¿no? Con estos estudios de perfiles de disolución, estudios de bioequivalencia, que nos van a permitir ver cómo se está llevando a cabo el desarrollo del fármaco y cómo impacta en nuestro organismo en estos estudios in vivo, in vitro. ¿Se acuerdan que vimos estas correlaciones que nos ayudaba mucho el sistema de clasificación biofarmacéutico? Y entonces aquí llegábamos a la conclusión, ¿no? Que por ejemplo un genérico, que tanto hemos estado hablando durante el curso, obviamente va a ser aprobado por la agencia regulatoria que le corresponda. Si se va a usar en México, se va a vender en México, pues por la COFEPRIS. Si es por Estados Unidos, es FDA quien te va a auditar. Si es en Canadá, Health Canada, puede ser Invisa, ¿no? Pueden ser varias agencias regulatorias dependiendo dónde vendas.
Y por eso cuando ustedes estén en la industria, si es que les toca estar en esa área, se van a dar cuenta de que van a tener auditorías de varias agencias regulatorias dependiendo el alcance de mercado de los productos que estén trabajando en su empresa. Entonces, generalmente en los genéricos ya sabíamos, y ustedes, algunos que estuvieron conmigo y los que no estuvieron conmigo estoy segura que también lo vieron, no saben perfectamente que tenían que cumplir con la NOM 177, ¿sí o no? Aparte de la NOM de etiquetado, de la NOM de estabilidad, porque eso es importante, obviamente no requeríamos las pruebas de estudios clínicos. Y a eso se refiere con que no se realizan para determinar seguridad y eficacia en los genéricos. Genéricos small molecules, o sea, aspirina, paracetamol, este tipo de estructuras. Pero si hablamos de biocomparables o los biotecnológicos genéricos, ahí la cuestión cambiaba. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien se acuerda, muchachos? ¿Cómo era la situación ahí? ¿Cómo? En los genéricos biotecnológicos, o mejor dicho, biocomparables, ¿no se requerían estudios clínicos? No, ya tienes una molécula muy específica como tal. Y Entonces entonces, no te los piden. Con que compruebes que es básicamente la misma proteína, ya es suficientemente específica esta misma. Si no mal recuerdo. Esas eran las... pues sí te las piden, pero, entre mejor caracterizada esté tu molécula, tu biomolécula en este caso, entre mejor caracterizada, menos estudios clínicos te van a pedir. En biotecnológicos es diferente. O sea, sí piden estudios clínicos, no los mismos como para una nueva molécula, pero entre más caracterizada esté tu proteína, esté tu anticuerpo monoclonal, o sea, entre mejor caracterizada esté tu biomolécula, menos estudios clínicos. No te dice en ningún lado, y créanme, no te lo dice, en ningún lado te dice qué tan caracterizado y qué tan de estudio. ¿Sí me explico? No te dicen, ok, si cumpliste con esta prueba, solamente te piden estas pruebas de seguridad. No, eso no te dice ningún lado. Es decisión del comité. El comité es el que dice, ok, me entregaste esto, parece ser que sí, cumples con todo la caracterización de tu molécula, entonces, bueno, te falta esto, y entonces vas a hacer estas pruebas. Entonces, el comité, por eso les digo, el comité es fundamental, pero en biotecnológicos, biocomparables, ¿no? Esa es como de las grandes diferencias que se tienen con los genéricos de tipo small molecule. Entonces, aquí les hace alusión que, por supuesto, la formulación, el método de fabricación del producto nos va a afectar no solo la estabilidad, sino también la biodisponibilidad, ¿no? Y entonces, los fabricantes de genéricos tienen que demostrar que su producto es bioequivalente, farmacéuticamente equivalente. Y eso nos hace garantizar que va a tener el efecto terapéutico que tuvo de referencia, que sí mostró los estudios clínicos. O sea, que sí tuvo que demostrar todos esos estudios de seguridad y eficacia. Entonces, ese es el propósito, ¿no?, de estos estudios, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos visto la biodisponibilidad? Pues es esta cantidad de fármaco que está en sangre, y obviamente también podemos ver que es esta tasa en términos de medir qué tanto del ingrediente activo la fracción se absorbe y llega al lugar de acción. Eso primero en términos del torrente sanguíneo, ¿no? Y entonces ustedes van a poder ser capaces de determinar la biodisponibilidad como midiendo estas fracciones del fármaco que se absorben y que están, por supuesto, en torrente sanguíneo, que están disponibles, a eso se refiere con biodisponibilidad, y entonces podemos nosotros hacer uso de datos que ustedes ya hemos visto, ¿no? Nuestras Cmax, que era la concentración máxima alcanzada, que tiene su correspondiente tiempo máximo, y algo que ya saben incluso calcular, que es el área bajo la curva, ¿se acuerdan? Entonces,
Estos son los parámetros fundamentales para biodisponibilidad, ¿no? Área bajo la curva, Cmax y Tmax. Entonces, ustedes recordarán qué era el área bajo la curva. ¿Qué era, chicos? ¿Representa la concentración del fármaco en el plasma? ¿O qué sería la pregunta? Sí, o sea, si se dan cuenta, el área bajo la curva nos representa la biodisponibilidad. La cantidad de fármaco absorbido, dicen por ahí, sí. O sea, realmente si se dan cuenta, es esta cantidad de fármaco que podemos calcular, ¿no? En su caso que ustedes lo aprendieron a hacer por el método de los trapezoides, y es a partir de la dosis absorbida, ¿no? ¿Qué cantidad total del fármaco llegó a circulación? Y si se dan cuenta, bueno, algunos que me han mandado sus series, échenle ojo porque les dieron sus datos de área bajo la curva negativos. No les pueden dar negativos, muchachos, porque le sacaron logaritmo. Lo primero que les dije que no sacaran logaritmo. Por ahí les escribí a algunos, no sé si lo han visto, pero de los que me llegaron a enviar su serie para que le echara un ojo, unos sí tienen el área bajo la curva negativa, no le saque logaritmo. Ese es con los datos crudos. Bueno, nada más ese comercial para que, porque si no luego se me olvida. Entonces, a ver, alguien puso algo en el chat, cantidad de fármaco presente en circulación, ajá, exacto. Entonces, nuestra Cmax, pues es otro parámetro que nos está indicando esta cantidad de fármaco, ¿no? Que tenemos en circulación, pues al tiempo máximo, ¿no? Entonces, el tiempo también es otro indicador de la velocidad de ingreso de nuestro fármaco. Y podemos hacer uso de varios métodos. Hay algunos directos, otros indirectos. Ustedes ya vieron algunas, no para biodisponibilidad, pero sí para determinar, por ejemplo, sus velocidades, sus Ks. Vieron que podíamos trabajar con datos sanguíneos, ¿no? Y podíamos trabajar con datos urinarios, ¿no? Con esta cantidad inalterada excretada por la orina, ¿se acuerdan? Incluso podíamos ver en qué tiempo se daba esta excreción urinaria, ¿no? En el caso, esta es una típica gráfica de determinación de Cmax, de Tmax, y por supuesto AUC, que es el área bajo la curva, y por supuesto, aquí lo que estamos viendo es cómo se va comportando estas cantidades de fármaco en plasma, en microgramos por mililitro, en términos de un periodo de tiempo. Y como se darán cuenta, aquí estamos hasta el minuto, hasta las horas, porque están horas, hasta las 48 y todavía no pega. Entonces, de aquí va a ser nuestro último punto, que se acuerdan que podíamos determinar esta AUC o ABC de T a infinito, ¿no? ¿Con qué? Con el valor de la concentración plasmática última en entre nuestra K de eliminación, para poder determinar este pedacito que tiende al infinito y sumárselo a toda esta cantidad de fármaco que es el área bajo la curva, para tener de 0 a infinito. Entonces, para determinar biodisponibilidad absoluta, ya que ustedes tienen su cálculo de ABC o AUC, podemos nosotros determinarlo comparando formas farmacéuticas. En su NOM 177 dice algo de biodisponibilidad comparativa. Y no sé si alguien se acuerda a qué se refería ese término. ¿Alguien que se acuerde de los que sí revisaron su NOM? Pues se explica a sí mismo, ¿no? Estás comparando la biodisponibilidad de diferentes formas farmacéuticas. Aunque creo que ocuparon otra palabra. Creo que dijeron alternativas farmacéuticas, algo por el estilo, durante la conferencia. Y probablemente así lo dicen en la NOM. O tal vez estoy, ¿no? Pero en definiciones, busquen en definiciones, abajo de biodisponibilidad, hay una definición que hace alusión a la comparación. Y tiene que ver, miren, alguien ya
Ya revisó. A ver, adelante, Vane. Sí, de hecho, en la NOM dice que la biodisponibilidad comparativa es la relación entre biodisponibilidades de dos formas farmacéuticas administradas por vía extravascular. Exacto. Eso es bien importante. Por eso yo quería que se pusieran a revisarla. No, muy bien, Vane. Fíjense, extravascular. ¿Por qué será extravascular? Porque para nosotros determinar, ahorita me regreso, para determinar la biodisponibilidad relativa, que sería la comparativa, podemos comparar, ¿no?, la exposición sistémica de un fármaco que tiene una formulación X con otra formulación que le vamos a llamar Y, o una formulación A comparado con una formulación B. Pero, ¿qué tiene que ser? Extravasculares. ¿Qué quiere decir? Diferentes a la vía intravenosa. O sea, a eso se refiere. Puedo yo comparar incluso la misma dosis de mi principio activo que está en su formulación en comprimidos con otro que está intramuscular. Entonces, ahí puedo determinar la F relativa. ¿Cómo se va a determinar? Obviamente, multiplicando el área bajo la curva del fármaco A por la dosis del fármaco B, entre el área bajo la curva del fármaco B por la dosis del fármaco A por 100. Así, por eso les decía, ya es como la cerecita del pastel. Es muy sencillo. ¿Y qué nos está diciendo? ¿No? Bueno, vamos a poder determinar cómo se está dando la biodisponibilidad en términos de dos vías de administración diferentes a la intravenosa. A eso se refiere. En la NOM dice comparativa, pero también la pueden encontrar como biodisponibilidad relativa. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que podemos determinar la biodisponibilidad absoluta. ¿Y esa con qué va a ser? Pues nuestra referencia pues va a ser la administración intravenosa. ¿Por qué razón? ¿Qué porcentaje alcanzamos de biodisponibilidad en administración intravenosa, chicos? 100. Pues 100, exacto. 100, y en este caso lo podemos traducir en 1, por ejemplo, ¿no? O sea, en este caso, ese 100 lo podemos ver como que si F, o sea, nuestra biodisponibilidad absoluta es de 1, hubo una absorción completísima del fármaco. Y entonces, si lo comparamos con cualquier otra vía de administración, pues entonces podemos determinar nuestra F absoluta, o sea, nuestra biodisponibilidad absoluta. Pero eso siempre, acuérdense, va a ser comparando una administración extravascular con una intravenosa. Por eso dice, área bajo la curva, ¿no? Área bajo la curva por la dosis intravenosa entre área bajo la curva intravenosa por la dosis extravascular. Y en este caso lo dejas como fracción, pero si lo quieres sacar en porcentual, le multiplicas por 100, como en el otro ejemplito. Aquí no hay problema si lo dejan en porcentual o lo dejan en número fraccionario, o sea, 0.6, por ejemplo, ¿no? Ahí no hay problema, como ustedes, siempre y cuando lo sepan interpretar. Acuérdense que si se acerca a 0, esta F, obviamente, no es muy alta su absorción del fármaco. Y si es de plano 0, no hubo absorción del fármaco. ¿Sí, chicos? Aquí les pongo un ejemplito, vean, esta gráfica que está en azulito es la administración intravenosa de un fármaco X con el mismo fármaco en su forma farmacéutica oral. Entonces vean, en la oral es esta que está en negrito, que hasta tenemos esta típica curva donde se ve la absorción y después llegas a tu Cmax con tu Tmax y empieza todo el proceso de eliminación. Entonces aquí este es un buen ejemplo, ¿no? El área bajo la curva de esta forma farmacéutica oral por la dosis intravenosa entre el área bajo la curva
de la forma farmacéutica intravenosa por la dosis de la forma farmacéutica oral. Ahí el asunto es que ustedes ya saben calcular el área bajo la curva, ¿verdad? Quiero pensar que sí. Ok, entonces, ay, como que veo que alguien puso algo en el chat. Ok, sí, 100, exactamente. Entonces, ¿qué factores pueden afectar la biodisponibilidad? Propiedades físicas, aquí otra vez, ¿se acuerdan que teníamos factores desde todas estas vertientes importantes en el procesos farmacocinéticos? Pues las propiedades físico-químicas del fármaco, nuevamente nos encontramos con que el tamaño de partícula, la estructura cristalina, ¿se acuerdan? El grado de hidratación, si se trata de un cristal, el coeficiente de partición, el pKa, si se trata de un éster, o si tenemos una sal, eso nos pueden afectar la biodisponibilidad. Cuando hablamos de manufactura o formulación, pues las cantidades de aditivos que puedan ser desintegrantes, si tenemos lubricantes, algún tipo de recubrimiento especial, como el recubrimiento entérico, se me viene a la mente, cuál es la naturaleza de los diluyentes de la formulación, la fuerza de compresión o dureza, y otras variables que pudiéramos citar dependiendo de la forma farmacéutica. Y dentro de las formas de dosificación vamos a ver que dependiendo de la formulación vamos a tener formulaciones más rápidas y más lentas, ¿no? De las más rápidas son incluso las que están más disueltas, ¿no? Ya no tenemos que estar pensando en todo este proceso de desintegración, disgregación, disolución en las soluciones que prácticamente ya están, ¿no? Entonces, solamente conforme llegamos a cápsulas, tabletas, ¿no? Obviamente va a ser una velocidad intermedia y en estas liberaciones controladas, obviamente, pues vamos a tener una liberación del fármaco más lento, pero es porque la formulación como tal así lo tiene de cierta manera especificado, ¿no? Entonces, acuérdense que no todo tiene que ver con manufactura y son intrínsecos del fármaco, hay intrínsecos en el medio, como lo hemos visto casi durante todo el curso. En biodisponibilidad también los factores fisiológicos son importantes, ¿no? Que nosotros somos el medio. Entonces, variaciones a lo largo del tracto gastrointestinal en términos de pH son importantes, que si el vaciamiento gástrico, ¿se acuerdan? Que si tenemos algunos tipos de transportadores o no, la velocidad, la motilidad, la perfusión, que si tenemos un metabolismo anticipado, ¿no? Algunos tipos de enfermedades, que el peso del paciente, el sexo del paciente, la misma edad, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos de la cuestión de que el fármaco ya lo teníamos en sangre, pero incluso por ciertas lesiones o ciertas enfermedades o la misma edad, incluso teníamos disminución de ciertas proteínas plasmáticas que en un adulto sano normal como la albúmina teníamos, y cuando el paciente ya era de la tercera edad a lo mejor aumentaba la alfa-glicoproteína. Todas esas cuestiones es donde ya nos dan sentido, ¿sí lo ven, chicos? Finalmente son factores que también nos van a afectar la biodisponibilidad. Entonces, por supuesto, habíamos hablado de interacción con otras sustancias. Los mismos alimentos nos pueden meter ruido. Hemos visto un sinnúmero de ejemplos de alimentos que puedan estar afectando los procesos de absorción. Algunos los pueden disminuir, algunos los pueden incrementar, ¿se acuerdan? ¿No? Algunos pueden mejorar si tú tienes una ingesta grasosa, de alimentos grasosos, a lo mejor el albendazol sí se ve favorecido, pero si tú estás administrando una penicilina que no sea amoxicilina, pues te va a meter problemas en su absorción. El volumen del fluido para la ingesta del medicamento, ¿no? Entonces, eso es importante y eso lo vimos sobre todo que son de estos pasos limitantes desde el proceso de disolución, disgregación, ¿no? No es lo mismo que te lo diluyas con tu saliva a que al menos garantices 250 mililitros de agua.
porque si agregas otras sustancias, la leche, por ejemplo, si es que no tuviera algún efecto quelante con el tratamiento, ¿no? Que estés tomando antiácidos que tengan aluminio, magnesio, que puedan tener un efecto quelante, o tetraciclinas que también tienen efecto quelante con el calcio. Imagínense que pues en la leche no tienes la misma velocidad de disolución que en agua, porque en términos generales ni siquiera tienes el mismo pH, la leche es un poquito más básica, ¿no? Entonces, todos esos factores afectan, y ahora eso agréganle que tengamos algún té como el Pericum perforatum, que es del rey de las interacciones farmacológicas, que te estás tomando tu tratamiento con un tecito que está induciéndote el metabolismo o disminuyéndote el metabolismo, y todavía estamos hablando de polifarmacia, o te lo estás tomando con jugos que también afectan tus enzimas de citocromo P450. Entonces, son muchísimas variaciones que podemos tener y que no podemos dejar de pensar en los efectos que puedan tener directamente sobre la biodisponibilidad de nuestro fármaco, ¿no? Entonces, bueno, esto de la parte de bioequivalencia, en su nombre, ¿a qué se refiere con bioequivalencia? ¿Qué dice la NOM, chicos? Es la relación entre dos equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas. Así es, dos equivalentes farmacéuticos o alternativas farmacéuticas, sobre todo cuando están administrados en condiciones similares. ¿Qué sería condiciones similares, Francisco? Pues la vía de administración. Podríamos hablar que si yo quiero sacar un bioequivalente, pues tengo que tener la misma vía de administración, forma farmacéutica y dosis. A ver, ¿quién quiere comentar algo? Vi que alzaron sus manitas. Ray. Así que en ese aspecto creo que solamente, igual como usted lo comenta, era la misma vía de administración, pero solamente variaba pues la forma farmacéutica como tal. Podríamos estar hablando, o sea, cuando tú quieres registrar un bioequivalente, ustedes tienen que cumplir ciertas especificaciones. Por supuesto, que tienen que bajar la NOM 177, pero si ustedes entran a COFEPRIS, y en COFEPRIS les va a decir estas características que hay que cumplir para genéricos intercambiables, bueno, que ya realmente ya no se hace alusión a esta distinción, ya realmente estamos hablando de genéricos. Tenemos que cumplir, ¿no?, en el caso del registro sanitario de los genéricos, tenemos que cumplir con información de su control de calidad, ¿no? Les van a pedir, ojo, estabilidad del producto según las normas, les van a pedir pruebas de intercambiabilidad de acuerdo a las NOMs, y esta es la NOM 177. Información, pues, de prescripción, esa nunca falta, que la persona, el que está solicitando tiene la información suficiente, ¿no? De que tienen si ya se venció la patente, pueden usar ese principio activo, este ingrediente farmacéutico activo, ¿no? Según lo que te estipula el INPI, que es nuestro Instituto de la Propiedad Intelectual. Por eso, antes, por ejemplo, había un periodo de gracia. Ya se vencía la patente y no te dejaban inmediatamente comercializar el genérico, tenías que esperar tiempo. No recuerdo si 3 años, pero ahorita no me acuerdo bien del dato, pero ahorita ya no tienes que cumplir ese periodo, ya puede ser, ya hay gente que ya lo tiene así, nada más está pisando a ver a qué hora se vence la patente y ya sacan el genérico. Por supuesto, los proyectos de etiqueta, el certificado de buenas prácticas de fabricación, pero es importante que ustedes sepan que, por supuesto, esto dentro de su información técnica y científica de las identidad y pureza de los componentes, debe de cumplir con las materias primas, ¿no? Que materia prima incluye incluso el fármaco y sus excipientes, ¿no? Métodos de validación, de control, certificados de análisis,
¿no? Del producto, ya que hablaste de las materias primas, del producto terminado, certificados de análisis, órdenes de producción. Si ustedes hablan ya cuando está envasado el producto, cuáles son los materiales del envase, primario, secundario, cuál es la hermeticidad del producto y, por supuesto, sus certificados de buenas prácticas del fármaco, del medicamento. Del fármaco, recuérdense que según la NOM 164, ya hablando de medicamentos, es 059. Estas cartas legales, por supuesto, que eso es importante, pero no te piden, en el caso de Small Molecules, no te piden estudios clínicos, ¿no? Eso no te lo dice como tal COFEPRIS, pero pues quien sabe de esto sabe que pues, estás hablando de un análogo del sildenafil, ¿no? Que se acaba de vencer su patente, pues no es un biotecnológico, ¿no? Entonces cumples con lo de estos genéricos que no son biocomparables. ¿Sí, chicos? O sea, ya ahorita ya está tomando sentido todo esto que hemos estado viendo. Sí, profe, yo tenía una duda. Sí. Solo las he escuchado en la conferencia. Me parece que también uno de los requisitos de esos estudios. Ay, no te entendí, Gesem. ¿Cómo? ¿Que los requisitos de qué? Ya no lo escuché. Perdón, profe, me salí de la reunión, algo pasó. Más que nada, mi pregunta Ok. en cuestión de la dosis, escuché el término dosis o dosis equivalente. ¿A qué se refieren con eso? No, Pues no me que queda muy claro. manejen la misma dosis de referencia. Porque si te das cuenta, para determinar biodisponibilidad, sí requieres tener la misma dosis. Porque si Exacto, te va, pero ¿qué sería una dosis equivalente? o sea, que manejes, o sea, en tu equivalente manejes la misma dosis. Ah, ya. Pensé O que sea, se que refería tú, a algo de que 500 miligramos de esto equivalen a 200 porque incluso, miligramos de esto o algo así. o sea, sí tienes, acuérdense que yo les decía, ¿no? La dosis, ustedes tienen que contemplar que para su genérico, vean sus versiones de genérico. ¿Sí o no? Hasta tardó cuando sacaron la aspirina Protec, tardó en que pudieran sacar genéricos de aspirina Protec. Porque después se dieron a la tarea de patentar y proteger el efecto antitrombótico a dosis menores de los 500 miligramos. Entonces, la dosis de su genérico sí tiene que ser la dosis equiparable que está manejando el de referencia y la misma vía de administración. Por eso tienes que revisar las monografías, si es que la tienes en la FEU, de tus principios activos o de tu, por ejemplo, no es lo mismo naproxeno base a que saques la monografía de las tabletas de naproxeno sódico, porque primero es evidenciar todos estos documentos de análisis de las materias primas que incluyen al principio activo y lo otro es al producto terminado, porque son otras pruebas que hay que cumplir. Y por supuesto, los estudios de bioequivalencia que sí integran estudios en humanos, pero no son estudios para seguridad y eficacia, son estudios para ver cómo se está dando estos procesos farmacocinéticos, ¿no? Cuánta cantidad de fármacos se está absorbiendo, en qué tiempo, bajo qué condiciones. ¿Sí me explicó? Y entonces el tercero autorizado es el encargado de revisar que esto que está diciendo la empresa con su genérico sí cumple según la normatividad. Y entonces le dice a COFEPRIS, ya analicé, porque no puedes tú solamente creer en el papel, ¿no? Te tienen que dar tus muestras y lo mejor es que el tercero autorizado nada que ver, porque también se los comento. Alguna vez nos pidieron una asesoría, me tocó ir a la parte de regulatoria de una empresa que quería sacar su tercero autorizado, ¿no?
Y yo sí le dije al dueño, le dije, pues mucho ojo, o sea, por supuesto tiene que cumplir todo esto para el tercer autorizado, pero ojo, sus productos no van a poder ser auditados por su tercer autorizado, porque ese es conflicto de interés. Porque sí, muchas empresas tenían esta intención de tener su propio tercer autorizado y no. O sea, los terceros autorizados por COFEPRIS no deben de tener conflicto de interés con el producto que está sometiendo a registro. Y esa es, híjole, una situación, muchachos, que no debería de pasar, pero sí que pasa, ¿eh? Entonces, nos lo tenemos que grabar en la cabeza, que siempre debe de haber un comité de puro conflicto de interés, de manejo de conflicto de interés, porque siempre va a haber, ¿eh? O sea, el conflicto de interés es el pan de todos los días, ¿no? Pero hay que saberlo manejar, o sea, si tú en una investigación, ya olvídense de la industria, si estás en un proyecto de investigación y estás detectando conflicto de interés, pues lo especificas, ¿no? A mí apenas, al ratito tengo que evaluar unos proyectos orales del simposio de plantas medicinales, del Simposio Internacional de Plantas Medicinales, y de entrada me dijeron, te tocan estos trabajos, aunque no iba mi nombre en ninguno de esos trabajos, pues uno puede conocerlos, ¿no? Y conoces a algunos investigadores, y entonces si tú sientes que tienes conflicto de interés porque el investigador te cae gordo o porque el investigador te cae muy bien, tú tienes que decir, aquí tengo conflicto de interés, quítenmelo. Tienes que tener igual cuando sometes un artículo a una revista, tienes que decir, o sea, te piden, por ejemplo, que digas quiénes tú conoces que puedan revisar tu trabajo, pero esos que revisen tu trabajo porque sepan del área, o sea, te los pueden tomar en cuenta o no, porque si detectan que hay conflicto de interés porque has tenido colaboraciones, pues no pueden revisártelo, ¿no? Porque será el compadrazgo. Entonces, siempre va a haber conflicto de interés. El asunto es saberlo manejar. Es decir, y que haya comités de conflicto de interés, por supuesto, y que tú digas, eso está pasando así, pues díganme hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué se hace? Y creo que eso es algo de lo que deberíamos de ponerle mucho empeño en este país, para que también no nos digan, no, pues es que se quedó porque su tío trabaja en ese lado, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí ahorita que vienen lo de las fichas de la UAM, pues si siento bien feo, los amigos de mi hija, ¿no? Me dicen, que le dicen, dile que nos ayude, ¿no? Y les digo, muchachos, pues es que para empezar yo no soy sindicalizada, no crean que estoy ahí súper parada con el señor Mario. Tengo ciertos derechos por ser trabajadora, pero tampoco estoy segura, así que yo a la hija la puse a estudiar, me valió. Pero sí hay mucho también de esa parte, ¿no? Que dicen, no, meten papeles como hijos de no sé quién de Chamilpa, y pues sí, o sea, ¿para qué les digo que no? Siempre lo va a haber, pero pues lo mínimo que sea, sobre todo en nuestra área, muchachos, donde estamos en el área de la salud. No saben también, cuando estás en el propedéutico, pues sí te frustras porque pues el sindicato hay quienes tienen pase directo, ¿no? Porque son hijos de sindicalizados. Pero pues después dices, bueno, en la carrera la verdad es que solitos se van a dar de topes. Porque pues si no es lo tuyo y te cuesta mucho trabajo, pues no lo vas a poder sobrellevar. Pero siempre hay que pensar en el conflicto de interés, cómo abordarlo y en establecer comités de lo mismo. Entonces, bueno, a lo que quería llegar es esto, muchachos, a que vieran cómo se aplicaba la bioequivalencia, que son requisitos importantes para las agencias regulatorias. ¿Se acuerdan que hablábamos, dependiendo también de la clasificación biofarmacéutica, pues podrías establecer ciertas pruebas in vitro o necesariamente correlacionarlas in vivo para ciertos productos, para poder nosotros pues ajustarnos a nuestra normatividad, que en nuestro caso va a seguir, y por lo pronto, mientras no tengamos la nueva, la actualización, garantizar bioequivalencia y biodisponibilidad.
Entonces, pues el objetivo es demostrar que tenemos dos medicamentos que tienen el mismo principio activo, el mismo fármaco, a la misma dosis y son equivalentes en calidad, seguridad y eficacia. Y suena fácil, pero se requiere de un gran esfuerzo para llegar a estas conclusiones, ¿no? Y ustedes se acuerdan, esta es la parte que llegamos a ver en términos de los perfiles de disolución. Vimos al principio del curso un ejemplito donde les daba diferentes porcentajes del fármaco disuelto, ¿se acuerdan? Que son los perfiles de disolución. Y entonces tú puedes determinar, ¿no? Con algunos parámetros como el factor de similitud, ¿se acuerdan? Que es el valor de F2, ustedes lo hicieron, podían comparar valores desde el primer tiempo de muestreo hasta el último tiempo de muestreo, siempre y cuando el fármaco haya alcanzado una Q de 85% del fármaco disuelto, y si teníamos una F mayor o igual al 50, en 3 medios de disolución se podía aplicar, ¿no? Y entonces, si veíamos que era de 50 a 100 el valor de F2, asumíamos que eran, incluso la norma dice, ¿no? La norma dice similares, pero pues nosotros le pusimos que bioequivalentes. Pero la norma sí dice disolución, son similares. Y recuerdo que hasta se los puse en un examen. No sé si tengan dudas, chicos. Les voy a pasar esta presentación, déjenme, se la subo a los dos grupos. Se las voy a subir. ¿Dudas, muchachos? No, profe, creo que no. Perfecto. Pues entonces les anoto quiénes participaron y como veo que sí tengo a mis muchachos del séptimo B, porque veo varios, también del séptimo B me dicen, porque ayer ven que ya que se cayó el diluvio universal, ya no pude anotarles quiénes participaron ayer, que también ayer participaron ustedes con lo que revisaron de la plática. Entonces empiezo con el C. Yarumi, me dicen quién participó, Noemí, Gesem. No sé, es que sí hablé, pero no sé si alguna contó como participación. Sí, Creo cuenta. que hice en la plática, Sí. lo de la síntesis de... Sí te la puse. Lisette, Hugo, Francisco. Pequeña, pero participé. Sí participaste. José, sí participó. Juan Pablo González. David. Presente, sí participé, maestra. Sí, ¿verdad, David? Sí. Y... perdón. Sí, presente, por favor. Sí, estás presente. ¿Participaste, Juan Pablo? No. Ok. Melissa, aunque sea en el chat, también se los cuento, Brian, Alexis. Presente. Ray. Sí, creo que sí fue pequeña, no sé si cuenta. Ok. Candy. Esteban. Vane Pineda. Sí, ¿no? Vane Pineda, sí. Sí te anoté, Vane. Diego. Presente. César. Presente, profe. Gaby. Eric. ¿Participaste, creo, en el chat, no, Eric? Adriana. No participé, profe. Luz. Sebas. Presente, profe, sí participé. Esteban. Te la anoto, Esteban, porque no te la anoto. Sebas, sí, ¿verdad? Sí. Cristian. También. Presente, sí participé. Yadira y Vane Vidales. Sí, profe, una pequeña participación. Ok.
Muy bien. ¿Y del B? ¿Quiénes participaron ayer, chicos? No les paso lista porque no les tocaba exactamente hoy, pero pues nos agarró el diluvio. Yo, maestro Luis Antonio Luna. Luis, Sí. Perfecto. ¿Quién más? Profesora Abigail Loyo. Abby, ok, Abby. Yo, profa, Carolina. Caro, muy bien, Caro. ¿Me falta alguien de ustedes de allá, chicos? ¿Se acuerdan? Itzel, jiji. Itzel, ya te anoté. ¿Y ya? ¿No me falta nadie? Eloy también, ¿no? Creo. Ah, sí, Eloy sí participó ayer. Sí, y sí. Leonides, creo, también. Leonides, sí, cierto. Los anoto y a ustedes les mando el video, ¿no, chicos? Para que lo compartan a sus compañeros. Bueno, los vean sus compañeros que no pudieron. Entonces, pues chicos, a mi séptimo B los veo el lunes y creo que por lo que vi en el chat, también al C los veo el lunes. Creo que sería mañana. Ah, sí, ganaron los de mañana, Eli. Sí, ganó mañana. Ah, ganó mañana. Ah, bueno, está bien. Entonces nos vemos mañana. La tercera actividad, ¿no? La tercera y los equipos de la cuarta actividad sería pues la clase que sigue, ¿no? El miércoles, exacto, sí. Perfecto. Profe, Bueno. una pequeña duda. Ajá. Soy del cuarto equipo. ¿Qué temas podemos tomar para hacer nuestra dinámica? ¿O de qué unidades? Les toca retroalimentar el curso completo. Entonces, yo les recomiendo que tomen los puntos más importantes, porque si no sería muchísimo, que ustedes consideren que les va a servir mucho a sus compañeros, sobre todo para los que hacen final. Okay. ¿Sí? Entonces, por mencionar algunos, nos quedamos primera, segunda, tercera unidad. Algunos temas que se le vengan a la mente, para tenerlos como... No, pues enfóquense al ADME y enfóquense a Mause. Va. ¿Sale? Lo más importante para que les sirva de repaso a sus compañeros, ¿sale? Súper. Pues entonces, gracias chicos por vernos el día de hoy y nos vemos al C mañana y a mis muchachos del B los veo el lunes, ¿sale? El profe, entonces mañana. ¿Qué pasa, Cristian? ¿Mañana a qué hora entonces? Mañana quedamos... ¿A qué hora quedamos mañana? ¿Sí puede a las 11? Sí. Cualquier cosa les aviso, pero sí, yo espero que sí. Nos vemos mañana jueves a las 11.